Amén. Bueno, hoy día tenemos un tema muy importante que hemos titulado Pacto de Obras. Y quiero dar lectura a parte de nuestros textos principales y les pido que mantengan su Biblia abierta ahí en Romanos capítulo 5. Ahí en Romanos capítulo 5, versos del 2 al 21, ahí están nuestros textos centrales. Voy a dar lectura a los primeros versos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Como introducción, nuestra última predicación de fundamento, citamos el libro Partícipes en el Pacto de Andrew Benhoven, que dice, la doctrina del pacto es el hilo de oro que hilvana la Biblia completa en una sola y consistente revelación de Dios, el cual reveló de forma suprema su gracia salvadora en su Hijo, la cabeza y el mediador del pacto. Con esta base es que llegamos a hablar del pacto de obras. Y recordemos que en la teología reformada tenemos tres pactos principales: pacto de obras, pacto de redención y pacto de gracia. Y a modo de analogía, para ir entrando en materia, recuerdo que cuando estaba en el colegio, había ocasiones cuando se hacían campeonatos en otras localidades de Temuco, en otros colegios. La mayoría de las veces se enviaban algunos alumnos o alumnas para que representaran al colegio en fútbol, en baile o en la competencia que fuera. Obviamente iban solo aquellos que estaban seleccionados para representar al colegio. Cuando los representantes ganaban, eran reconocidos por el colegio, y cuando no, simplemente no importaba o a veces nos burlábamos de ellos. Hace unos días atrás terminaron los Juegos Panamericanos, donde tuvimos muchos deportistas chilenos que representaron al país. Ellos tenían una misión: intentar llevar a la nación a lo más alto, ganar medallas y premios para enorgullecer al país. De esta misma forma hay personajes en la palabra de Dios que no solo son personas que forman parte de la historia, sino que también cumplen un papel similar al que cumplían los alumnos de mi colegio en las competencias regionales o los deportistas chilenos en los panamericanos. Y esos personajes están en nuestros textos centrales. Ellos son Adán y Cristo. No es casualidad que Dios esté comparando en estos versos a Adán y a Cristo. No hace una comparación entre Moisés y Cristo o entre David y Cristo, sino que compara a Cristo con el primer ser viviente. Leamos Génesis 2:7, hermano. Acompáñame, hermano Javier. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Dios creó a Adán y lo estableció como nuestro primer representante público delante de Dios. Dios hizo un pacto con él y el resultado de sus obras lo vemos plasmado en los primeros capítulos de las Escrituras. Es así como en Romanos las obras de Adán y Cristo son puestas en contraste para enseñarnos acerca de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Hoy analizaremos el fracaso de Adán y la victoria de Jesús, y de qué forma eso tiene implicancias prácticas en nuestro día a día. Estamos, cierto, en Romanos capítulo 5, versos del 12 al 21. Y tenemos nuestro primer punto. Dios hizo un pacto con Adán. Y nuestros primeros tres versos dicen,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En el verso 12 partimos mal, debido a que nuestro primer representante ante Dios hizo que el pecado entrara al mundo. Y para entender esto, primero debemos ver dónde y cuándo Dios establece su pacto con Adán. Y vamos a ir todos a Génesis capítulo 2, versos del 16 al 17. Génesis capítulo 2, versos del 16 al 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Recuerda que los pactos divinos tienen 5 elementos principales: las partes contratantes, la promesa, la condición, la maldición y los sacramentos. Y es en estos 2 versos donde encontramos el establecimiento del pacto de obras y donde podemos ver algunos de los elementos mencionados. Cuando usted le pregunten, oye, ¿y dónde está registrado el pacto de obras? Génesis 2, del 16 al 17. Las partes contratantes, Dios y Adán. Alguno podría decir, hey, pero aquí la Biblia no dice y estableció Dios un pacto con Adán diciendo, entonces no hay pacto ahí. Pero al mirar el todo de la Escritura, encontramos que lo que leemos en Génesis 2, del 16 al 17, es un pacto, el pacto de obras, o también llamado el pacto de creación o el pacto adámico también. Ya nuestros textos centrales nos indican tal cosa. Y Oseas capítulo 6, verso 7, es una gema valiosa que nos dice lo siguiente. Oseas 6, 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En hebreo la palabra pacto es berit, es la palabra clave que se utiliza en los pactos bíblicos. Y en el texto del profeta leemos que Adán traspasó el pacto, quebró el pacto, lo mismo que señalan los versos de Romanos de hoy. Y el pacto que Dios hace con Adán no tenía que ver solo con lo que él y su mujer recibirían si cumplían el pacto de obras, sino más bien lo que todos nosotros recibiríamos si Adán cumplía con el mandato de Dios. Adán estaba en representación de la raza humana. Por eso nuestro texto dice que el pecado entró al mundo por un hombre. El segundo elemento del pacto es la promesa del pacto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán en su pacto? ¿Quién me puede leer Génesis 2? Claro. Claro, primero le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto también se puede leer a la inversa. Puedes comer de todo árbol del huerto, y si no comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vivirás. Ahí está la promesa. Si Adán pasaba la prueba, toda la humanidad recibiría vida eterna y nunca hubiésemos conocido la muerte. Este pacto era un tiempo de prueba específico para Adán, que aunque no sabemos cuánto duró, lo que sí sabemos es que lamentablemente desobedeció. Ahí está la promesa del pacto, la vida. Por eso también se le llama el pacto de vida. Otro elemento del pacto, la condición del pacto.
Claramente vemos en el relato bíblico que la condición que Adán debía cumplir para obtener la vida eterna era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, lo que Dios le pidió a Adán era que tuviera una obediencia perfecta. Por eso el nombre del pacto, porque Dios daría vida eterna a Adán y a la humanidad si él obraba perfectamente. Entonces, ¿por qué se llama pacto de obras? ¿Por qué se llama pacto de obras? Porque requería las obras perfectas de Adán para ganar la vida eterna. Si Adán hubiera sido fiel en ese lapso de prueba, entonces todos nosotros hubiéramos recibido vida eterna. Sin embargo, vemos en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pecado nos lleva al otro aspecto del pacto, la maldición del pacto. Cuando Adán desobedeció a Dios, pasó de estar en comunión con Dios a estar destituido de Dios. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Dios le había dicho a Adán: el día que tú comas de ese árbol, el día que traspases mi pacto, ese mismo día vas a morir. ¿Y qué pasó? Murió, ¿no? ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Pero cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, en lugar de matarlo y echarlo al infierno el mismo día, Adán siguió viviendo, separado de Dios, ¿sí? En un estado miserable, ¿sí? En muerte espiritual, pero Dios mostró su misericordia con él y le dio un día más. Bueno, 930 años. Aunque esa muestra de gracia no evitó que las maldiciones del pacto de obras recayeran sobre nosotros, su pecado trajo la muerte física y espiritual a todos los humanos, porque tú y yo estábamos siendo representados por Adán. Esto se parece a cuando el equipo perdía los campeonatos de mi colegio. Todo el equipo se veía afectado. Lo mismo aquí. Adán pecó y murió, y las maldiciones del pacto de obras por la maldad de Adán pasaron a toda la humanidad. Y encima, cuando pecó, Adán, en lugar de tratar de enmendar la situación, actuó como buen chileno y culpó a su mujer. Alguno podría decir: entonces la culpa la tiene Adán. Yo no pagaré los platos rotos de Adán, pero no es así. Cuando mi colegio perdía en el campeonato regional, a mí no me importaba, me daba lo mismo. Y siempre me sentía al margen de eso. Pero la realidad es que aquí no es así. Porque el mismo verso 12 nos dice: todos pecaron, es decir, Adán era nuestro representante y pecó, pero nosotros hemos pecado también. No nos hemos portado distinto a nuestro representante. Seguimos el mismo ejemplo de pecado y pecamos por nuestra propia cuenta. Y veamos qué nos dice nuestros versos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Podríamos parafrasear los versos que hemos leído y decir: podríamos pensar que la gente que vivió sin la ley de Moisés fueron inocentes al no tener un mandamiento directo o una ley. Pero la realidad es que ellos también fueron culpables ante Dios. Si no fueran culpables, entonces Dios hubiera sido injusto al castigar a Sodoma y Gomorra, que fueron consumidos por las llamas del juicio de Dios. Lo que el Señor nos quiere decir es que no hay grupo que no haya sido afectado por la caída de nuestro representante. Es como si nuestro equipo fuera al torneo regional y a todos nos pusieran un 1 por haber perdido. Todos pecamos contra Dios. Y luego de esta mala noticia vemos luz y esperanza
al final del texto 14, porque dice, el cual es figura del que había de venir. Y aquí pasamos al punto 2, un punto muy importante, el pacto de obras y su vigencia. Cuando el texto dice que Adán era figura, ejemplo, forma, modelo del que había de venir, es decir, Cristo, cuando Adán fue creado en el huerto del Edén, Dios estaba mostrando un ejemplo de cómo vendría Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Esto quiere decir que así como Adán entró en un periodo de prueba delante de Dios, Cristo también vuelve a entrar en un periodo de prueba. Eso significa que Dios no requiere las obras de nadie para salvación, sino que siempre somos salvos por alguien más. En la Escritura siempre la salvación es por obras, pero no por las de nosotros, por las de alguien más. Si Adán hubiera obedecido, nuestra salvación hubiera sido ganada por la obra perfecta de Adán. Estaríamos diciendo, Adán, te alabamos, pero no es así. Pero ya sabemos que fue así, ya sabemos que no fue así. Por eso nuestros textos de Romanos nos dicen, en el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este pero del verso 15 nos ayuda a entender la diferencia entre Adán y Cristo. Y dice que el don o el regalo de Dios no fue como la transgresión. Y este regalo no fue como el pecado, el delito que Adán cometió. Sabemos que por ese pecado muchos murieron, pero el don abundó para muchos más. Y esta palabra abundaron viene del griego periseu, que significa superabundar o que hay en exceso. Es decir, la gracia de Dios inmerecida y su regalo fue dado en exceso a muchos más. No hay comparación entre los que murieron y aquellos que han recibido el don de Dios. Este don lo recibimos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos la comparación entre Adán y Cristo. Cristo en el verso 15 no es mostrado como Dios, no es mostrado en su condición divina, sino en su condición de hombre. Porque Dios no hubiera podido darnos su regalo sin que Cristo viniera a la tierra a vivir como un hombre. Recuerda el sermón, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El primer Adán fue creado por Dios del polvo de la tierra y fue puesto en el huerto del Edén. Y el último Adán fue concebido por el Espíritu Santo y fue a nacer de María Virgen en un humilde pesebre en Belén. Hermanos, quiero que piensen en esto, un caso imposible. Si tú pudieras vivir de forma perfecta y jamás pecar, Dios tampoco aceptaría tus obras, porque para Dios todos nosotros ya estamos condenados en nuestro primer representante, Adán. Un caso hipotético, una persona que nunca peque, ¿ya? La persona llega al cielo sin ningún pecado, cero pecados. Dios le va a decir, yo no acepto tus obras, porque tú ya estás condenado en Adán. Sin embargo, cuando llega a este mundo, Dios abrió la prueba del pacto de obras nuevamente, pero no para que alguno de nosotros la pudiera pasar o para que algún otro hombre se sienta capaz de hacerlo, sino que la prueba del pacto se abrió para el segundo Adán. El libro Introducción a la Teología del Pacto dice que el pacto de obras no está en vigor en cuanto a sus promesas, sacramentos y condiciones. Lo único que se quedó con nosotros y que persiste hasta el día de hoy es la sentencia condenatoria por el incumplimiento del pacto.
Eso es lo único que está vigente del pacto de obras. El pacto de obras no está vigente para que los hombres lo puedan cumplir y así ser salvados, sino que lo que vemos hoy día del pacto de obras es que toda la creación, todos aquellos que no conocen al Señor, están bajo condenación. Y aún nosotros estando en Cristo tenemos también las consecuencias de ese primer pacto de obras. Vamos a morir un día. Eso también es consecuencia del pecado. Tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Todo eso es consecuencia de que Adán no cumplió el pacto de obras. Punto 3. Cristo y el pacto de obras. Ahí tenemos nuestro verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este verso nos dice que el juicio y la condenación vinieron por un solo pecado. Pero el don es distinto al pecado que trajo la muerte. Por un solo pecado el juicio llegó a muchos, pero en cambio el regalo de Dios en Jesús nos acepta a pesar de ser culpables de muchos pecados. Por lo tanto, el resultado del don de Dios es totalmente distinto a la consecuencia de lo que hizo Adán. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Cristo con el pacto de obras? Escuchen lo que R.C. Sproul dice en su libro Todos somos teólogos. Las Escrituras nos dicen que somos salvos por gracia, y la gracia viene por medio de la persona y la obra de Cristo. Cristo nos salvó cuando se convirtió en nuestro campeón. Llegó a ser nuestro sustituto. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento se refiere a él como el segundo Adán. Vino al mundo y se colocó bajo las estipulaciones del pacto original de obras. ¿Qué le exigió Dios a Adán? ¿Qué le exigió Dios en el pacto de obras a Adán? Obediencia perfecta. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si por el pecado de uno solo, de Adán, reinó la muerte sobre muchos, y aquí se repite la palabra mucho más, es decir, no hay comparación tampoco. Adán pecó y reinó la muerte en la humanidad. Pero por otro, por Jesús, son muchos más los que reinan en vida por Jesús. Y los que reinarán en vida son aquellos que reciben de forma excesiva la gracia y el regalo de ser aceptados por Dios de forma gratuita por Jesucristo hombre. Amada iglesia, para nosotros obtener la gracia de Dios, Jesús tuvo que cumplir la condición que Dios le había puesto a Adán, obediencia perfecta. Jesús enfrentó un lapso de prueba durante toda su vida. Hebreos 2, del 17 al 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo experimentó tentaciones, pruebas cada día. Incluso cuando vemos la tentación en el desierto, en Lucas 4, cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, no solamente se nos está dando una lección de cómo vencer las tentaciones, sino que se nos está explicando cómo el segundo Adán soportó cada tentación, cosa que el primer Adán no logró hacer. Las tentaciones de Cristo en el desierto no están enfocadas en ti, están enfocadas en Él, en lo que Él pudo hacer, en lo que Adán no pudo hacer. Y sabemos que en las Escrituras
no se dan mayores detalles de cada tentación que Cristo enfrentó. Pero Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Eso tiene mucha relevancia, porque si Jesús hubiera hecho un hombre un día, hubiera muerto en la cruz, cargando nuestros pecados, lo único que se habría quitado es la culpa por el pecado. Piensen en esto. Si Jesús hubiese descendido del cielo, imagínense, el día de la crucifixión, viene, muere, se va. Solamente eso. Si Jesús hubiera hecho eso, lo único que se hubiera quitado es la culpa del pecado. Pero lo que nos hace justos delante de Dios es la obra completa de Jesús, su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección. Por eso el 17 dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros recibimos un regalo de ser llamados justos delante de Dios. Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando decimos creer en solo Cristo, estamos diciendo que Cristo cumplió con la condición que Dios había puesto para Adán. Solo Cristo fue obediente perfectamente, pero no para ganar su propia salvación, sino la salvación ¿de quién? De nosotros. Hechos 20:28 dice que Jesús ganó por su sangre a la iglesia. Él logró lo que Adán no logró y tomó todas las maldiciones que estaban sobre sus hijos, las maldiciones que habían caído sobre nosotros por la desobediencia de Adán, con el fin de que se cumpla lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. R.C. Sproul agrega, por eso los teólogos enfatizan que somos salvos no solo por la muerte de Cristo, sino también por la vida de Cristo. En su vida de obediencia perfecta, Cristo cumplió todos los términos del pacto original de obras para que en última instancia fuésemos salvos por obras. Esa verdad no niega la justificación solo por la fe, más bien la valida. La justificación es solo por la fe en Cristo, porque solo Cristo cumplió el pacto de obras. Sí, somos salvos por obras, pero no por nuestras obras. Somos salvos por las obras de Cristo. Cuando pienses en el pacto de obras, piensa inmediatamente en lo que Adán no pudo hacer y lo que Cristo pudo hacer. Punto 4, nosotros y el pacto de obras. Romanos 5 del 18 al 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí se contrasta primero en el verso 18 el pecado de Adán y la justicia de Cristo. Adán fue un pecador que violó lo que Dios le había mandado. Y eso trajo la condenación a todos los hombres. Cristo también habló de esta condenación en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el pecado de nuestro representante Adán también trajo la condenación a todos. Un odio a Cristo, un odio a la luz de Dios y un amor al pecado y la desobediencia. Pero dice que por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto quiere decir que cualquier persona que no cree en Jesús está en problemas delante de Dios, porque lo único que tiene es la mala representación de Adán, es decir, está en pecado y va directo al infierno. Cualquiera que no se aferra a lo que Cristo hizo está en serios problemas, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Si por la desobediencia de Adán al mandato de Dios, todos fueron constituidos pecadores, separados de Dios, imagina ahora lo que pasa por la obediencia de Cristo. Y es aquí donde entendemos cuál es nuestra situación en el pacto de obras. Porque si nos ponemos a pensar, Adán pecó, nosotros también entonces tenemos nuestros papeles manchados delante de Dios. Estábamos marcados como desobedientes rumbo al infierno. En los libros de Dios estábamos como culpables de violación del pacto. ¿Te acuerdas que dijimos que cuando el colegio ganaba, eso también afectaba a todo el colegio? Si el equipo que representa al colegio gana, entonces habrá una copa que todos los estudiantes podrán ver y decir, yo también gané, aunque no jugué. Lo mismo pasa aquí. Cristo fue obediente, Él nos representó ante el Padre y por todo lo que hizo, hoy somos aceptados por Dios. Por eso es que Dios nos ve como justos. No porque nuestras obras o caminar sean perfectos como el de Cristo, sino porque Cristo, con su obediencia, nos presenta justos y obedientes ante el Padre. Y cuando el verso dice, constituido justo, quiere decir que Dios cambia la situación, la condición que teníamos, de condenado a justificado, a aceptado, de vivir para pecar a vivir para Cristo. Y si Dios constituye algo o establece algo, nadie lo puede cambiar. De alguna forma, cuando creemos en Cristo, Dios le informa a todos que somos aceptados por Él. Y que nuestro representante es ahora Cristo y no Adán. Que ahora somos guardadores del pacto de obras y no violadores del pacto de obras. Es por eso que si hoy estás lejos de Cristo, Él es el único que puede representarnos ante Dios. Si te quedas con el primer Adán, la condenación eterna te espera. Cree en Cristo y serás libre de la condenación. Punto 5. Por Adán reinó la muerte y por Cristo reinamos en la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El verso 20 está conectado con el verso 13. Incluso los podemos leer juntos. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es por esto que hay muchos que cometen el error de pensar que la ley mosaica, el pacto con Moisés, es un pacto de obras, pero no es así. La ley mosaica no es salvación por obras, sino que la ley mosaica, Gálatas nos dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos termina llevando a Cristo. No puede ser un pacto de obras, sino que también es un pacto de gracia. Entonces, ¿qué nos quiere decir el verso 20? Que cuando Adán desobedeció, el pecado comenzó a reinar y la muerte estaba en cada persona. Y Dios lo que hizo con la ley fue introducirla para que el pecado abundase. Es decir, para que todos entendieran la gravedad del problema que había causado Adán con su pecado y que se necesitaba sí o sí un redentor. Cuando Dios entregó su ley, la gente no solo decía estoy robando o haciendo algo malo porque la conciencia les decía, sino porque Dios en su ley estaba diciéndoles claramente que eso era pecado. Entonces, luego de que Dios dio su ley, la gente sabía con mayor profundidad que tan mal estaban delante de Dios y cuán profundos eran sus pecados y el cometido por Adán. Es decir, antes sabían que eran malos,
Pero Dios con su ley les dijo, ustedes son más pecadores de lo que creían, y si creían que no eran pecadores, ahora saben que lo son. Y el verso 20 nos deja atónitos con lo que dice en la parte B. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la gente mientras más pecaba en exceso contra la ley de Dios, y mientras más aborrecían a Dios, la gracia de Dios superaba ese pecado. Lo vemos en toda la historia de la redención. En ningún momento, como hemos dicho, la salvación ha sido por que un hombre pueda cumplir con las obras, sino que siempre ha sido por gracia que viene de Cristo. Es decir, Dios quiso enseñar su ley, porque el propósito de Dios era que muchos de estos sucios y horribles pecadores conocieran la gracia de Dios. Y no solo muchos, sino una cantidad sobreabundante e inmensa de pecadores que llegaron a conocer la gracia de Dios. Es por eso que decimos que en todas las Escrituras ninguna persona ha podido salvarse por sus propios esfuerzos, sino que si hay salvos, si hay justos, si hay personas a quienes Dios ha mostrado su gracia, es por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso entender el pacto de obras es fundamental, porque si no entendemos la magnitud de las consecuencias que nos trajo nuestro primer representante Adán, entonces no llegaremos a entender el Evangelio. El pecado de Adán nos trajo de todo menos bendición. Y Dios con su ley nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado y cuán glorioso es el remedio que nos ofrece Cristo. Ese era el plan perfecto de Dios. Adán pecó y el pecado comenzó su reinado. Pero el verso 21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios no se quedó de brazos cruzados cuando Adán pecó contra él. No, el pecado de Adán, que hizo que el reino de la muerte se extendiera sobre todos los seres humanos, no fue más fuerte que la gracia de Dios. Hace rato habíamos dicho que reinaremos en vida, hablando del futuro que nos espera, pero este texto está en presente. Ahora mismo lo que reina es esa gracia sobreabundante, esa gracia excesiva de Dios. Es decir, cada vez que el sol sale, es el sol de la gracia de Dios diciéndonos, si hoy crees en Cristo, serás aceptado y perdonado por siempre. Cuando veamos la lluvia, es la lluvia de gracia que Dios derrama sobre el mundo. Es un diluvio. Cristo aún puede salvar. Aún hay perdón para todo el que cree. Cada gota nos dice, Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para aquellos que estamos en Cristo, la muerte no reina más en nosotros. Ahora reina la gracia de Dios en nuestras vidas, y es la gracia de Dios la que nos permite ser aceptados por Él y tener vida eterna mediante Jesús nuestro Señor. Y esto no es solo porque a Dios se le ocurrió y ya, sino porque hubo uno que venció el reino de la muerte y el pecado. Jesús detuvo las maldiciones que venían sobre nuestra cabeza, contra nosotros. Cristo venció la muerte. Él terminó con el reino de la muerte y todos los que creen en Él son libres del poder de la muerte por eso. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto no significa que no moriremos, pero el Señor nos dice, no te preocupes, vas a morir físicamente, pero no en condenación, porque después te voy a resucitar, porque estás en mi reino de gracia y reinarás en vida por siempre. Entonces, la gracia de Dios reina por medio de Jesús. Cristo reina, hermanos, en nuestras vidas. Ahora que hemos comprendido que Cristo es nuestro representante perfecto ante Dios, sabemos las bendiciones sin medida que Él nos ha dado.
y que nuestro pasado, presente, futuro no está condicionado por la caída de Adán, sino por lo que Cristo ha hecho. Ahora, ¿qué implica que Cristo haya cumplido con el pacto de obras para nosotros? Pensando en esta pregunta, quiero que todos vayamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, versos del 7 al 10. Quiero que ustedes recuerden lo que Adán y Eva pasaron el día que traspasaron el pacto de obras. Esto fue lo que ocurrió al momento de que ellos desobedecieron al Señor. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Te recuerdas alguna vez que te pillaron haciendo algo malo? Sobre todo cuando uno es niño. Cuando uno es niño y te pillan haciendo algo que no tienes que hacer, ¿qué siente uno? Vergüenza, terror, como que el mundo se nos viene encima, porque uno todavía no tiene la suficiente madurez para entender que eso no es tan importante. Y dice, mire lo que dice el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Aquel día fue terrible. Imagina el miedo que sintieron, el terror que se apoderó de Adán y Eva. Un espanto real por haber pecado contra el Dios del pacto. Yo creo que ellos están sorprendidos porque no murieron, ¿cierto? Esto los llevó a hacerse delantales con hojas de higuera. Intentaron cubrir su fracaso con sus esfuerzos. Sin embargo, el pacto ya estaba roto. Y oyen la voz de Dios que se paseaba por el huerto e intentaron esconderse del Dios omnipresente y omnisciente entre los árboles del huerto. En aquel momento el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? Adán con vergüenza responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y a pesar del fracaso de Adán, Dios le muestra su gracia luego de haber dado la promesa de Cristo de que vendría aquella simiente bendita que vencería al diablo. Miren lo que dice el verso 21 y 22. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Los teólogos dicen que la señal del pacto de obras, el sacramento, es el árbol de vida que estaba en el huerto. Y si te das cuenta, cuando Dios hizo Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Con esto Dios estaba comunicando que Él es quien viste de justicia a su pueblo, que en el futuro vendría el Hijo, quien moriría colgado en la cruz, totalmente despojado, desnudado, pasando la peor humillación, para que experimentaría un abandono real. ¿Sabes para qué? Para que cuando Dios vuelva a preguntarnos, ¿dónde estás tú?, no digamos, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sino, aquí estoy, Padre, aferrado a tu Hijo, sin miedo, porque Cristo me ganó por su sangre. Cuando el Señor te pregunte, ¿dónde estás tú?, dile eso. Aquí estoy, Padre, aferrado a tu Hijo, sin miedo, porque Cristo me ganó por su sangre. Ya no hay necesidad de ocultarse tras los arbustos, no hay necesidad de coser hojas de
vestiduras de higuera, no hay necesidad de vestirnos con nuestras propias obras. Iglesia, apreciemos de todo corazón la obra completa que Cristo ha hecho por nosotros y pongamos toda nuestra fe en su justicia y obediencia perfecta y no en lo que podemos hacer. Creamos que si ahora y por la eternidad estamos en Él, es por la gracia de Dios manifestada en Jesús. Y ahora podemos, por la gracia también, vivir para la gloria de Dios, cumpliendo sus mandamientos, viviendo en obediencia. Y cuando experimentes que no puedes obedecer, aférrate aún más a la obediencia de Jesús, que nos ha puesto en su reino de gracia, donde cuando no queremos hacer su voluntad, clamamos y Él nos ayuda. Cuando te cansas de orar, de estar en comunión con Él, Dios te lleva a hacerlo. Cuando el desánimo se apodera de ti, entonces puedes ir a las Escrituras. Cuando no eres capaz ni de poner una alarma para llegar temprano el día del Señor, Dios te da fuerzas para poder hacerlo. Y te lleva también al arrepentimiento por violar el día del Señor. 1 Corintios 15:45 dice, así que está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser una alma viviente. El postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante. La vida que Cristo nos ha dado por su obra de redención nos permite y nos da todo lo necesario para vivir de la forma que el Señor desea. Lo que Cristo ha hecho, hermanos, por nosotros, nos deja sin excusas para vivir la obra y para vivir la vida que el Señor desea. No hay excusas para servir al Señor. Deja de poner excusas para servir al Señor. Porque esas excusas lo que van a hacer en el día del juicio es que te presentes delante del Señor y le vas a decir, yo era cristiano, pero era un cristiano que vivía de pura excusa. Y esa excusa al final lo que delataron es que quizás ni siquiera nunca fuiste cristiano. Una persona que siempre está viviendo con excusas en lo mismo de siempre, que no crece, me entra una gran duda si esa persona realmente ha creído en el Señor. Por eso, todos aquellos que se han aferrado realmente al Señor tienen todo lo necesario para vivir de la forma que el Señor desea. Vamos a pasar por momentos difíciles, pruebas, tentaciones, vamos a caer, pero no nos podemos quedar en el piso para siempre, sino que por lo que Cristo hizo nos volvemos a levantar y a mejorar cada día para vivir una vida que glorifica al Señor. Eso es el pacto de obras, hermano. Tiene implicancias prácticas para nuestra vida. Piensa en lo que Cristo hizo y vive de acuerdo a eso, para su gloria. Amén. Vamos a orar al Señor.